11 de la mañana, 19 minutitos, Gaby. Decreto rechazado, gobierno enojado. Acompáñenme a seguir esta historia que todavía no sabemos cuál va a ser el final, aunque más o menos podemos vislumbrar por dónde va a ir la cuestión. Ayer a las 6 de la tarde aproximadamente se votó, como nos contó Carla hace un rato, en el Senado el rechazo de varios decretos. Entre ellos, uno en particular que era... Estamos hablando de los decretos de facultades delegadas, ¿no? Que se pudieron votar justamente porque hubo muchos ingenuos que le dieron facultades delegadas al gobierno y bueno, todas estas cosas se pudieron hacer. Facultades delegadas que terminaron el 9 de julio. Por lo que esto que fue al Senado ya había sido votado en diputados, era el final. Se fini. No había otra posibilidad en el Ejecutivo de avanzar con... Bueno, nada que tuviera que ver con estas cuestiones que estaban involucradas en los decretos. En este en particular, en el 461. 60 votos afirmativos, 10 negativos, paliza para este decreto que, bueno, desregulaba, eliminaba algunos organismos importantes como el INTI, como el INTA, como el INB, que es el Instituto Nacional de Vitivinicultura, el INASE, que es el Instituto de Semillas, etcétera. Bueno, vamos a ver qué era lo que pasaba afuera en ese momento. Los trabajadores y las trabajadoras de todos estos organismos del Estado hicieron un laburazo tremendo. Así festejaban ayer cuando se conocía el rechazo definitivo en el Senado del veto. Vamos a escuchar, ponemos un poquitito de audio, mirá. ¿No tiene audio? Bueno, no importa, festejaron. Están festejando muchísimo. felices. Como el día anterior también se viralizaron esos festejos de todos los colectivos que vinieron luchando por el tema de la discapacidad. Ayer también junto a los trabajadores estaban los trabajadores del Garrahan porque estaban esperando que se tratara en el Senado, que fue lo que finalmente después terminó sucediendo. Primero fue el tema del rechazo de los decretos, después fue universidades, después fue emergencia en pediatría. Esto, insistimos, fue aproximadamente a las 6 de la tarde, 6 pasaditas. 7:30 de la tarde, el ministro Caputo firmó una resolución. El gobierno pasó a disponibilidad a 367 trabajadores y trabajadoras del INTA, del INASE y del Instituto Nacional de Vitivinicultura. La resolución es la que estamos viendo, es la 1240, que plantea el Ministerio de Economía, lo hizo en base justamente al decreto que resolvía la disolución del INASE, la transformación del INB en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y el cambio de estatus del INTA, que dejaba de ser un organismo descentralizado para convertirse en uno centralizado bajo la órbita de la Secretaría, sobre todo, bueno, del Ministerio de Economía, básicamente. Toman esta decisión amparados en un decreto que una hora antes había sido rechazado por todos lados, no solamente en diputados, porque ya venía diputados, el último paso era el Senado, o sea que se caían todos los decretos, incluyendo del que estamos hablando. Son trabajadores los que supuestamente quedarían a disponibilidad permanente, o sea, de la planta permanente, con estabilidad adquirida de los 3 institutos que mencionábamos, que quedarían en situación de disponibilidad por un plazo, esto es lo que dice la resolución, de hasta 12 meses, en el marco de las recientes transformaciones dispuestas por el decreto. Esto es lo que dice la resolución. Insistimos, un decreto que hacía una hora había sido rechazado definitivamente. Esto es un escándalo, pero por eso decimos que evidentemente hay mucho enojo en el gobierno. Lo que hablábamos con Carla antes de empezar el programa hoy es, esto te muestra, te da la pauta de cómo cuando las cosas le empiezan a salir mal al gobierno, empiezan a reaccionar de una forma muy violenta.
ilegal por donde se la mire. Eso ya lo descartamos. Te agrego un dato. El 20 de agosto, hace unos días, el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial 2 de San Martín había dispuesto que todo esto no se podía hacer. Ahora vamos a ir a eso. Ahora vamos a ir a eso. Como... Una de las cuestiones, digamos, que habla de la ilegalidad de lo que estamos hablando es esta que planteamos. Una hora antes, el Senado rechaza definitivamente estos decretos que ya venían con media sanción, o sea, medio rechazo de diputados. Y además hay una cuestión, hay una pata judicial acá. Bueno, esta resolución supuestamente entra en vigencia o entró en vigencia ayer, ¿no? Ayer. Y establece que los anexos con el detalle del personal alcanzado pueden consultarse en la edición de la web oficial del Boletín Oficial. ¿Qué es eso? Bueno, que pusieron una lista enorme de nombres y apellidos de personas que pertenecen a estos institutos que supuestamente quedan cesanteados, quedan a disponibilidad. Y la mayoría, cuando uno ve la lista, la mayoría son profesionales. Son, personal técnico especializado que trabajan en estos institutos. Mientras el Senado ayer sesionaba, ya estaban en la instancia de debatir la emergencia pediátrica, o lo que nosotros decimos la ley Garraham, y empieza a llegar información a los legisladores que estaban ahí en el recinto. Vamos a escuchar lo que decía ayer la diputada Tagliaferri a propósito de esto. Acabo de recibir una información. A las 18:05, este Congreso del Senado le rechazó el veto, el 462/25 de facultades delegadas respecto a lo que podía hacer en el INTA, el INTI. Bueno, a las 19:28, en esta ventanita entre que este Congreso le informa al Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional despidió 367 trabajadores de estos organismos. Y cuando uno mira las 10 hojas que tiene este GEDO, en su gran mayoría son profesionales. Esto es lo que demuestra, los pinta de cuerpo entero. Este Senado, conjuntamente con diputados, rechazó ese decreto delegado. Le dijo que no lo podía hacer. Y mientras que esperan que la formalidad burocrática llegue a la Casa Rosada, despiden y siguen operando con un decreto que este Congreso les dijo que no es válido. Impresionante, impresionante. Y está bien lo que decís vos, Carla, que es, además de que es absolutamente ilegal, te muestra, y vamos a insistir con esto, está claro, es ilegal por varias cuestiones. Ahora vamos a empezar a escuchar lo que pudimos charlar esta mañana a primera hora con muchos de los trabajadores, representantes de los gremios de estas instituciones, que la mayoría estaban en shock. Había algunos que todavía ni siquiera habían logrado entender qué era lo que estaba pasando. Pero decimos, más allá de la ilegalidad por varios costados, te muestra cómo el gobierno reacciona con total violencia a lo que está pasando, digamos, de manera totalmente institucional, que es, el Congreso está votando algo y lo desconocen directamente. Por eso hablábamos de una autocracia que cada vez está más marcada. Fuimos a buscar trabajadores. Vamos a empezar a escucharlos. El primero es Mariano Lucero. Él pertenece al Instituto Nacional de Vitivinicultura, agrupado o agremiado en ATE. Escuchen el desconcierto de Mariano Lucero. Estamos justo ahora en el organismo. Yo soy delegado de ATE. Estamos pidiendo una reunión con las autoridades acá. Si se confirma que hay un listado de disponibilidad del INB, que es una parte que pasó a depender de producción, pero carece de sustento legal lo que han hecho. Creo que es un ataque a la paz de los compañeros, como lo vienen haciendo sistemáticamente. Y sí, respecto a lo que va a hacer el gremio a nivel nacional, es que en este momento tenemos entendido que están reunidos los abogados para atacar esta resolución de disponibilidad principalmente.
Reuniones de último momento, a primera hora de la mañana nadie entendía qué era lo que estaba pasando, esto avanza y claramente ya se empiezan a poner un poco más, digamos, en cuestiones organizativas, en guardia para ver, digamos, cómo se avanza. Vamos a escuchar a Mario Romero, él es delegado de APINTA. APINTA es uno de los dos gremios dentro del INTA. Uno es APINTA, el otro es ATE. Vamos a escuchar lo que nos decía hace un ratito nada más, esta mañana, Mario Romero. Estamos al tanto. Anoche nos notificamos de la resolución del Ministerio de Economía, donde avanzaba con la disponibilidad de trabajadores y trabajadoras, no solamente del INTA, sino de el INASE y otros organismos del Estado que estaban en el decreto 462 que rechazó el Senado Nacional, que es un decreto delegado y que el Poder Ejecutivo avanzó y superó las facultades delegadas que le había dado el Congreso y por eso fue rechazado. Esta resolución de Caputo se firmó a las 7 de la tarde, a las 6:30 por ahí se había aprobado en el Senado Nacional el rechazo del decreto. Había una cautelar del juzgado 2 de San Martín, también dándonos la razón y diciendo de que el INTA no podría tomar medida de poner en disponibilidad a trabajadores y trabajadoras, reducir estructuras y demás por 6 meses. Estamos en este momento reunidos evaluando las medidas a tomar. Desde anoche están trabajando nuestros abogados para contestar estas barbaridades. Estamos ante un gobierno que cuando recibe un freno por parte de otro poder del Estado, reacciona y reacciona de la peor manera y con los que menos tienen y con los trabajadores y trabajadoras. Nuestra organización gremial está facultado el Secretariado Nacional para tomar medidas de acción directa. Hoy los trabajadores y trabajadoras están dentro de sus puestos de trabajo. Hasta ahora no han comunicado de ninguna de las seccionales del país de que no se haya permitido ingresar a los trabajadores, así que están cumpliendo con su labor y entendemos que como es ilegal, seguramente en las próximas horas va a haber una presentación legal y una resolución inmediata de la justicia, que es lo que necesitan los trabajadores en este momento. Cualquier cosa que le pase a un trabajador del INTA en este momento, de los que están en la lista, los responsables son el presidente del INTA, el ingeniero Bronzovich, y el ministro de Economía, Caputo. Clarísimo. Lo que decía Martín, efectivamente, además, Mario Romero, de uno de los gremios del INTA, que se llama APINTA, menciona la resolución de la jueza Martina Forns de los últimos días de agosto, que inhibía al Ejecutivo de accionar o de avanzar con cualquier tipo de acción durante 6 meses. Por lo que acá tenemos otra pata, o sea, incluso de la ilegalidad. Con el decreto vigente no podían hacer nada. No, claro. O sea, exactamente, sigue existiendo una cautelar que le dice al Ejecutivo, le dice al gobierno, vos durante 6 meses abstenete de hacer algo con esto, con el INTA particularmente. Decíamos, estaban en reuniones viendo a ver cómo hacían, teniendo la certeza de que esto es ilegal por donde se lo mire, digamos, hay en algún punto una cierta tranquilidad por ese lado, pero por otro también, como lo decía Mario, están entendiendo que la reacción de las reacciones que está teniendo el gobierno también son intempestivas, impredecibles, por lo que no sabés qué es lo que puede pasar. Por lo pronto, la buena noticia que nos cuenta Mario de APINTA, uno de los gremios de INTA, es que hoy pudieron ingresar todos los trabajadores que estaban en esa lista de esa resolución que está dentro del boletín oficial esta mañana, sin ningún problema. Pudieron ingresar. Avanza esto y ahora vamos a escuchar finalmente a José Luis Perea, que es del otro gremio del INTA, que es ATE, ya diciendo que están avanzando con otra medida cautelar. Vamos a escuchar. Ya está el equipo jurídico largando una cautelar, el equipo de jurídicos de ATE. Nosotros ya nos estamos autoconvocando inmediatamente para enfrentar esta situación. Podemos confirmar de que esta resolución ya fue disparada, como bien se lee ahí, por parte de la producción del área de recursos humanos del Ministerio de Economía, de la directora Estanoboa, y claramente es no solamente una provocación, sino que está desoyendo la medida cautelar. Incluso, bueno, también está, digamos, preparado para continuar el gobierno con los ataques con todo tipo de triquiñuelas. Ayer lo decíamos. En definitiva, nos estamos autoconvocando para empezar a iniciar medidas rápidamente. Ya el orden jurídico ya la estamos preparando y veremos si hacemos acciones de otro tipo.
Bueno, avanzan por todos lados donde pueden. Claramente, desde la justicia, desde la pata judicial, ya ahí están presentando una medida cautelar, así que seguramente en las próximas horas vamos a tener noticias en relación a la ilegalidad que acaba de cometer el gobierno con la resolución firmada por el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, que intentaba dejar a Arafue sin laburo a casi 400 trabajadores y trabajadoras, la mayoría profesionales del INTA, del Instituto Nacional de Vitivinicultura y del Instituto Nacional de Semillas, el INASE. Evidentemente hay una ilegalidad atrás de otra. Estamos acostumbrados a ver estas cosas, pero el tema es que no los afecte directamente a los trabajadores. La buena noticia, insistimos, es que hoy por lo menos todos pudieron ingresar. Impecable, muchísimas gracias Gaby por la información de esto que sucedió. Nada, nos enteramos todos cerca de la medianoche y era mucho el nivel de desconcierto. Un gobierno que no se cansa de cometer delitos en esta semana, chicos. La cantidad de delitos que ha cometido la Libertad Avanza es una cosa de no creer. 11 de la mañana, 36 minutitos, nos queda un ratito acá todavía en FMR 107.3. Hasta las 12 seguimos haciendo Pórtate Bien. Recargate.